Hola, profe, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Ángel Orjuela, soy estudiante de Administración de Empresa de último semestre. Esta es una electiva CMD en la cual, pues, según el link, pues debemos escoger un tema que nos agrade y pues sobre el tema indagar. Entonces, en mi exposición o lo que yo decidí indagar, independientemente de que yo estudie administración, pues realmente quise hacer énfasis en algo diferente a lo que fueran temas direccionados a mi carrera. ¿Por qué? Pues porque debemos ser integrales en el momento de desarrollar algún tipo de actividad. Entonces, en este caso, yo me fui y me basé más en la discriminación contra los pueblos indígenas y afrocolombianos. Digamos que a raíz del tiempo se ha visto siempre una discriminación hacia cualquier tipo de persona, bien sea hombre, bien sea mujer, bien sea alto, bien sea bajito. Digamos que vivimos en una sociedad donde por más que tengamos o no tengamos buenos ingresos, somos demasiado elitistas, somos conflictivos, somos envidiosos. Tenemos una cualidad, tenemos muchas cualidades, pero tenemos un nivel de defectos que han permitido o que nos han llevado a volver una sociedad, a volvernos integrantes de sociedades complicadas, de comunidades o sociedades complicadas. Yo hice mi investigación sobre sobre esta clase de personas o sobre estos pueblos distinto pues a lo que son los derechos humanos, aunque tienen que ver mucho con ellos. Para esta exposición me basé mucho también en lo que es me basé en un libro muy importante, considero yo, según lo que estudia mi carrera, que es la Constitución Política, donde pues es importante, digamos, no siempre buscar todo en internet, sino también hacer algo de lectura. Eh, Resalté los primeros artículos, algunos artículos de los 10 primeros, es decir, trabajé los 10 primeros artículos de la Constitución que hacen como alusión al tema de la discriminación contra pueblos indígenas afrocolombianos. En la lectura habla sobre que no solamente son pueblos o pueblos o personas afrocolombianas, sino también habla de como de la discriminación contra los hombres, contra las mujeres, lo que decía anteriormente, que sean bajitos, que sean altos, que sean gordos, que sean flacos, que sean negros, que sean trigueños, que sean blancos, ojiclaros, ojinegros. Digamos que estamos en una sociedad donde tenemos mucha variedad de rasgos físicos o de hasta de mentalidad, somos diferentes. Y pues eso es la esencia de la sociedad. Entonces, según la investigación, dice el artículo 1, Colombia es un Estado de Derecho Social, organizado de forma republicana, unitaria y descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. Cuando hablamos de indígenas, pues decimos que los indígenas generalmente son personas que son apartadas de la sociedad, no de la sociedad, sino de la zona o de viviendas urbanas. Ellos están todo el tiempo en lo rural, en lo rural. Entonces, son personas que nacen bajo creencias pues de ellos, aprenden muchas cosas de manera empírica, eh, hacen sus trabajos o crecen mediante trabajos, desde niños empiezan a trabajar, cultivan bajo sus creencias, bajo sus reglas, bajo su normatividad. Pero ¿qué pasa? Que vemos que el Estado, digamos, en muchos momentos o situaciones de la población o de Colombia no los tienen en cuenta para nada. Son personas que se ven afectadas porque hoy por hoy, si nosotros los que vivimos en la zona urbana tenemos una papa, tenemos, no sé, arroz, con lo que es de mantenimiento de diario, es por el trabajo que las personas del campo hacen. Los indígenas, por ejemplo, Colombia siempre se ha caracterizado por sus, no sé cómo se le llama eso, manualidades. Nosotros en Colombia desarrollamos todo el tema de gorros, todo el tema de bisutería, pero ¿de dónde lo traemos? O sea, eso fue algo creado de una persona del campo, de un indígena, de personas que en búsqueda de rehacerse o de continuar su vida generando ingresos, pues un día aprendieron a tejer, aprendieron a labrar, aprendieron a hacer muchas cosas que luego pasaron a ser del común, que luego pasaron a, a venderse en plazas de mercados que generan, hoy por hoy generan la moda. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, ellos son los que desarrollan todo el tema del tejido,
sus diseños son exclusivos, digamos que únicos, pero la sociedad generalmente es muy, o sea, tenemos una avaricia que nos quedamos con los créditos ajenos. Es decir, si yo vi que un indio, si yo tengo mucha plata y vi que un indiecito o una persona de etnia diferente a la de nosotros desarrolló algo, voy, lo compro, miro cómo hago y ellos empiezan a pasar full desfile de pashminas, no sé, de blazer, de chalecos, de chamarras, de gorros, infinidad de cosas. Lo único que hacen es ponerle un toque adicional y ese es el toque secreto. Y por el mismo blazer que hizo un indio, en su casa que lo tejió, se pagan 30, 40 mil pesos. Y una persona con plata, con clase, con nombre, entonces va y lanza el mismo en un desfile y le adiciona unas gafas o le adiciona un gorro, le adiciona unos zapatos o un bolso o un anillo, una cadena, le hace una adición al diseño. Y eso ya está en un valor que oscila entre los 100, 150, 200 mil pesos solo por el hecho de, ser, de tener el nombre del diseñador. Cuando vemos y vemos realmente de dónde viene la idea de una persona que sin necesidad de estudios, que sin simplemente diseñó algo, le pareció bonito, le quedó bonito y pues le dio muy buenas ventas. Eso referente a los indios. Ahora si hablamos de los afrocolombianos, son personas de color, personas que por su naturaleza, no sé, podemos decir que uno las distingue por un olor, que uno las tacha o las tilda por sus acentos, por no ser del mismo color de piel que nosotros tenemos, porque desde la edad antigua, desde la edad primitiva, cuando se dio esa fusión, siempre fueron los esclavos, siempre fueron los que mandaban, eran los que vendían, eran los que violaban, los que asesinaban, los que eran propiedad de los blancos. Digamos que en Colombia aún todavía se ve el tema del racismo, porque realmente eso se llama racismo, pero estas personas tienen sus cualidades. Yo hice como busqué pues en internet qué características, y en realidad las características de una persona blanca a una persona negra son similares, somos seres humanos, de extremidades inferiores, extremidades superiores, tenemos un intelecto similar, podemos desarrollar muchas actividades similares, pero ellos tienen algo, ellos tienen un plus adicional, por ejemplo, en el caso de la danza, una persona de color es mucho más, no sé, como más, como que lleva la sangre en las venas, como que es más fácil desarrollarse, tiene más motricidad en su cuerpo. Si hablamos de trabajo, las personas de color son las personas como más fuertes, más empoderadas de lo que hacen, como que les gusta sufrir, sudarle, ganarse su plata bien. Y hoy por hoy digamos que en la empresa en la que yo trabajo, si lo traemos al mundo real, en la empresa en la que yo trabajo, a mí no me dejan contratar personas de color negro, porque simple y sencillamente como la empresa da degustación y manejamos producto al cliente, entonces van a decir no se ve muy estético, no se ve muy limpio que una persona negra, que una persona de color esté dando una degustación. Nosotros trabajamos con carnes blancas, como carne de cerdo, como pollo, entonces no se ve muy profesional, no se ve muy limpio, es la respuesta o es el argumento que me dan a mí en la compañía, pero es una persona que puede desarrollar las mismas actividades hasta mejor que uno de blanco. Nosotros los blancos creemos que porque somos bonitas, que porque tenemos cuerpo, que entonces nosotras nos damos, digamos que el lujo de decir, no, yo no quiero este trabajo, yo quiero esto, pero lo que pasa realmente es esa discriminación hacia su color porque sencillamente no se ve estético. Me decía la persona que me dijo, aquí no se contratan personas negras por el olor, porque las manos. Sí, digamos que desde ahí, desde el tema laboral, uno empieza a ver que estas personas afroamericanas o de color o de raza fuerte se ven muy afectadas ante la sociedad. Adicional a esto estuve también leyendo un artículo del Espectador donde hablaba de como un estilo de estudio que hizo la ONU, donde dice que el informe final del organismo de la ONU lo que arroja es que aunque los grupos armados ilegales son responsables de importar violaciones e informaciones, siguen indicando la implicación directa a la complicidad de agentes estatales. Claro, digamos que si hablamos de mestizos, de negros, de blancos, de indígenas, son personas que se han visto muy afectadas,
pero más esa afectación se ha visto más en estas personas cuando viven en el campo. El tema de la política, mmm, la política mueve mucha plata, mueve muchas influencias y mueve muchas cosas. Pero si nos ponemos a ver, los mismos políticos hacen que se desaparecen tanto del panorama de otras personas que les importa hacer plata. Yo leía el artículo donde dice los miembros de las Fuerzas Armadas andan estigmatizando públicamente a las comunidades colombianas e indígenas. Yo digo, solamente las Fuerzas Armadas no, la sociedad también, el pueblo, el Estado. Nosotros, para nosotros esas personas es como si no existieran. Y bueno, estas causas, digamos que a nivel social están causando vulnerabilidad, marginalidad, pobreza, una discriminación racial, da hasta problemas psicológicos para los niños. Los niños empiezan a crecer con miedo, empiezan a desplazarse de una ciudad a otra buscando rumbo. No pueden desarrollar su intelecto igual que nosotros porque sencillamente no se les hace fácil socializar a raíz de que han sido tan maltratados. En el artículo yo leía que Colombia estaba como poniéndose al tanto con las autoridades civiles, departamentales, municipales, para que participen como en un estilo de coordinación de medidas preventivas para la discriminación racial y pues para el cuidado de las personas indígenas y demás. Dicen que recomiendan que adopten medidas especiales, pero yo leo y leo el artículo y digo, venga, ¿cuáles son esas medidas especiales? Empecé a buscar, a indagar las medidas especiales, ¿cuáles son? No hay un censo, no conozco un censo en realidad, pues busqué como en el censo si decía como es pues, la persona negra, es blanca, sí, realmente en un censo no lo hay. No hay un artículo, o en realidad no busqué dentro de mi búsqueda, nunca encontré cuántas personas afroamericanas hay, o cuántas, por cada etnia de indígenas, cuántas personas más o menos están o cuántas etnias indígenas tenemos en Colombia. Mencionas las más importantes y las básicas, las que no conoce, pero hay más. Yo me di cuenta que hay muchas que yo digo, ven, ¿y esta vaina de dónde salió? O estos indígenas de dónde vienen. Sí, y hay indígenas que son de acá, de Soacha, que nacieron, hay unas etnias que son de acá, que no son mencionadas en los artículos en los que yo leí, que hicieron mucho por Soacha, o sea, que si no hubiesen sido por ellos, Soacha no sería de pronto tan reconocida. Tenemos no sé, como un estilo de casa, de historia pública de Soacha, pero si uno entra a ver esas historias, hablan más de política, hablan más de guerrilla, pero nunca hablan de lo que hicieron realmente los indígenas soachunos, por ejemplo, de lo que tenemos en Soacha, lo que ellos consiguieron, lo que ellos labraron, lo que ellos crearon. Entonces ahí es de donde uno empieza la discriminación. Eso es discriminación porque si yo vivo en Soacha y no sé quién creó, no sé quién hizo, pero le hacen un pedestal a un político, ¿sí? Entonces, sigo indagando dentro de lo que estudié, dentro de lo que busqué, dentro de lo que indagué, y nunca encontré las medidas especiales, nunca dicen como es una ley que diga como es obligatorio que tengan en una empresa de 50 100 empleados por lo menos 20 30 de color negro, o porque esas personas que hablan otros idiomas, porque hay indiecitos que hablan como otros idiomas, manejan otras lenguas, que aprendieron claramente, empíricamente, o que sencillamente nacieron en esa jerga. ¿Por qué no usar esas personas y sacar provecho? Pero usarlas en el buen término de la palabra, porque no aprovechar mejor que ellas hablan otro idioma y tenerlas en un puesto donde sea un buen traductor, donde pueda hacer el solo hecho de traducir algo con otro país, con otra ciudad, con otro indio, y se podrían hacer negocios internos muy buenos. Pero no, el Estado necesita que sean bilingües, pero que hablen inglés, que hablen francés. Entonces yo siento que estas personas se han desaprovechado muchas cosas. Eh, Dentro de mi investigación, digamos que hay muchos comentarios, hay muchas historias, pero en conclusión sabemos que estas personas siempre han sido maltratadas desde la colonización, desde que llegaron los españoles, y, y no veo una pronta solución. Obviamente ya es algo más
más abierto al público, ya es algo que no es nuevo para nosotros, en los que día a día, como sociedad, como papá, como hijos, como colaboradores, como empleados, como estudiantes, debemos iniciar un proceso de cambio. Mm, en el caso de los afrocolombianos, mi hija es blanca y ella cuando bebé no gustaba de las personas morenas de color. Decía mamá huele feo, ¿sí? Cosas como... y alguna vez ella se encontró con una persona en un bus y yo la llevaba en mis brazos. Y la persona le dijo, no te asustes, era una muchacha negra con sus trencitas, muy bonita. No te asustes, ¿cuántos dedos tienes en tus manos? Y la niña le dijo, 5. Le dijo, mira, yo también. Y empezó a hacerle un comparativo. Y yo digo que a raíz de esa experiencia mi hija decía, huele feo, pero es linda. Hoy por hoy, mi hija ya como que dice que no tiene problema con acercarse a una persona, pero yo miro y en el colegio de mi hija no, en el salón, en el colegio yo sí, yo he visto 2 o 3 personas negritas o de raza fuerte, mmm, no he visto más, pero en el salón de mi hija puntualmente, en el salón de mi hija puntualmente no hay una persona de color. Entonces desde los colegios se está viendo. Entonces yo como ciudadana, como integrante de una sociedad, estoy empezando a trabajar en eso con mis hijos, en eso tan importante que es el cuidado del ser humano. La Constitución Política habla sobre los derechos, pero es increíble que hay un capítulo de la Constitución donde nos dice el artículo 12, dice, nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos crueles. Queda entre comillas porque las personas mueren, sea indio, sea afrodescendiente, sea moreno, sea de raza. Y ante eso no. Por ejemplo, los falsos positivos. Y no incluye ni siquiera poder saber cuántas personas de qué raza, de qué color. ¿Sí? Dice el artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad ética y cultural de la nación. Era lo que yo decía anteriormente, el Estado nunca ha hecho algo alusivo. Donde hay una estatua de un indio, donde hay una estatua de un negro, un afrodescendiente, porque nunca los dejaron, porque desde hace muchos años atrás son personas que han sido maltratadas laboralmente, verbalmente, físicamente, económicamente, porque los vendían. El artículo 8 todavía es chistoso. Dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la nación. Para mi concepto, todo lo que un indio, guayú, como le quieran decir, cree, debería ser de él. Pero lo que decía inicialmente. Si llega una persona con nombre y le gustó la balaquita que diseñó, entonces ya los vemos en Carolina Herrera con la balaca. Las colonias de Carolina Herrera con la balaca, y entonces la balaca pasa a ser el boom. ¿Y quién quedó con como propietario, como real creador de la balaca? El nombre Carolina Herrera con Splash, ¿sí? Entonces digamos que las riquezas culturales, eso podría ser una riqueza, donde vemos muchas cosas que los indios hicieron así, con nombre, como por ejemplo la finca de Pablo Escobar, la Nápoles. Un tipo que tenía mucha plata, que consiguió plata matando y haciendo infinidad de cosas, tiene hoy un honor de tener nombre y Pablo Escobar, pero donde decimos el indio o el afrodescendiente que creó esto, hizo esto. No lo hay, no lo hay. En la historia creo que hay 2 personas con historia importante de color. No he visto un político guayú de alguna etnia. No, él no se conoce. Entonces digamos que basado en lo que está pasando ahorita, hay muchas contrariedades con la constitución política. Yo desde mi punto de vista o como mamá, como
como persona que hace parte de la sociedad, mi compromiso es enseñarle a mis hijos, compartir el conocimiento que tengo referente al tema y guiarlos por un buen camino. Ya, profe, este es un análisis que puedo hacer. Espero pues sea de tu agrado. Que tengas una feliz tarde. Gracias.